Entonces hoy, cuando vimos el Salmo 8, vimos la dignidad humana, coronado de gloria y de honra. 5 salmos después, encontramos el salmo opuesto, el Salmo 14, que habla de la maldad humana, su depravación. Pero es un salmo que termina con esperanza y con una petición. Vengan, les invito a leerlo conmigo. Mi nombre es Ana María Ampuero, soy teóloga y biblista y amiga de ustedes. Leo el Salmo 14, que es casi idéntico al Salmo 53. Es un salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Veamos algunas de las características de aquel que está muy alejado de Dios, lo opuesto a la dignidad del ser humano por la creación. Este ser humano distante de Dios, del plan original de Dios, es necio. Y en su corazón dice: no hay Dios. Esa es una de las primeras características que nos dice este salmo, que cuando la persona niega a su creador, está en la necedad. En este versículo 1 dice: están corrompidos y sus obras son detestables y no hay uno solo que haga lo bueno. Es decir, estos necios que niegan la existencia de Dios no hacen lo bueno. Y a veces hay quienes son ateos prácticos, que dicen creer en Dios o dicen ser cristianos, pero en la práctica actúan como que si Dios no existiera, como que no necesitáramos de Dios. En el versículo 2 dice que Dios contempla a los mortales, a los seres humanos, para ver si hay alguien sensato que busque a Dios. Entonces, lo opuesto de ser necio es ser sensato y buscar a Dios. Miren ustedes este contraste tan intenso. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Este salmo es citado en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, cuando habla de la realidad humana sin Dios. Dice que estas personas que hacen lo malo devoran al pueblo de Dios como si fuera pan. Esta es una realidad. Muchas veces los que aman al Señor sufren la maldad de otros. Las promesas maravillosas de este salmo es que Dios está con los justos. En el versículo 6 dice que Dios protege a los pobres. Es fantástico que no nos quedamos ahí. La maldad no triunfa, no tiene la última palabra. El versículo 7 es bien importante y ahí me voy a detener un poco, porque es la esperanza, el anhelo, la petición. Recuerden que los salmos tienen una sección de lamento, de queja, pero también tiene una petición. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Esta era la esperanza, que de Sión, donde estaba la misma presencia de Dios, el templo, Jerusalén, la ciudad de David, ¿sí? Porque en tiempos de David era el tabernáculo, después el templo que se construye en Jerusalén. Que de ahí venga la salvación. Se lo reitera en varias partes de la Escritura, lo dice el profeta Isaías. Pero es bien interesante que en el Nuevo Testamento encontramos que se cita varias veces que de Sión viene el Salvador. Y les voy a mencionar algunas de esas citas, porque así fue como lo entendieron en tiempos de Jesús y los apóstoles. Veamos una promesa primero, Génesis 40, versículos 10 y 11. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y nos estamos preparando para la Semana Santa, leemos este pasaje y nos recuerda a Jesús. A tal punto que en Mateo 21, cuando se describe la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, el Evangelio de Mateo cita a Zacarías. Zacarías 9,
9 hace referencia a este pasaje que leímos de Génesis. Y dice así: decid a la hija de Sión. En este capítulo 21 se describe cuando el Señor les dice a los discípulos que traigan el pollino, porque iba a entrar a Jerusalén sentado en ese pollino. Mateo 21:4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y se refiere a Zacarías 9:9, que a su vez hace referencia a Génesis 49:11. Dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Por qué son importantes estas citas? Porque era la esperanza del pueblo de Israel de que el rey, el Mesías, iba a venir a Sión. ¿Ven la conexión con el Salmo 14? La esperanza que de Sión venga la salvación. Así lo interpretaron. El apóstol Pedro, en su carta, en 1 de Pedro 2, versículo 6, refiriéndose a la salvación en Cristo, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. La salvación está puesta en Sión. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Y así se cumple esta expectativa. Así lo interpretaron y lo entendieron los apóstoles. Es todavía más sorprendente Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Dice así: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si han visto alguno de mis estudios de Apocalipsis, yo creo que, y junto a otros biblistas, que el número 144,000 es 12 por 12 por 1000 por 10 por 10 y representa a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y que tenían el nombre de Dios en su frente, es decir, su carácter, estaban sellados, el nombre del Cordero y el del Padre escrito en la frente. Discípulos, fieles hasta el final, pueblo de Dios. Entonces el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Otra vez es esta misma esperanza cumplida y que se cumplirá para que todo ojo le vea en Jesucristo. La salvación viene de Sión. Ahí fue crucificado nuestro Señor. Ahí pagó por el pecado de todos nosotros y resucitó al tercer día y ascendió a sentarse en el trono a la diestra del Padre. Entonces el versículo 14:7 dice: quiera Dios, es el pedido, que de Sión venga la salvación de Israel. Y cuando Dios restaure a su pueblo. ¿Qué significa que restaure a su pueblo? Yo les invito a revisar Deuteronomio 30. En los capítulos 26, 27, 28, 29 están los términos del pacto, las bendiciones y las maldiciones. Todo lo que Dios les dice después de que los ha sacado de Egipto a través del Mar Rojo. Les da los mandamientos. En el capítulo 30 anticipa que se van a apartar de Dios, pero que Dios les dará un nuevo corazón, que los traerá de tierras lejanas. Otra vez restaurará a su pueblo del pacto, que ya no serán solo judíos, serán gentiles también. Y bueno, de eso trata mucho de lo del Antiguo Testamento, los profetas, lo encontramos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en fin. Entonces, cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Es un paralelismo, ¿no? Está diciendo su pueblo. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. La buena noticia es que de Sión vino la salvación, y es Jesús. Prepara tu corazón para recordar en la Semana Santa la entrada de Jesús a Sión, triunfante, y luego el dolor de la pasión, su crucifixión, su muerte y su resurrección. La realidad depravada del hombre por la indignidad no se queda allí. Si cree en Jesús, hay esperanza para ser hecho una nueva criatura y seguir el plan de Dios, de ser de bendición en este mundo. Dios te bendiga.